lo que es esta rendición de cuentas, ahí estuvieron trabajando, opinando, por supuesto, llevó cierto tiempo también de trabajo. Hoy se votó la rendición de cuentas, había ingresado la sesión pasada, cada uno de los bloques argumentó su postura en cuanto a esta cuestión de los gastos del año pasado, del ejercicio del 2019. Se votó, la verdad que la pudimos votar entre todos, hubo dos despachos, en este caso el oficialismo con un despacho de mayoría, y nosotros marcando algunas diferencias de ese despacho puntual con un despacho en minoría, pero lo importante es que se haya aprobado. Hay un trabajo minucioso de cada uno de ustedes, ¿no? Está claro. Sí, por supuesto, cada uno de los bloques se toma el trabajo necesario para poder analizarla. En el caso nuestro puntualmente tuvimos reuniones, una serie de reuniones con quienes fueron funcionarios, sobre todo del área de Hacienda del municipio el año pasado, para que nos pudieran dar ellos su visión de la cuestión, y en base a eso nosotros poder determinar e ir confeccionando este despacho de comisión que salió hoy. Bueno, en lo personal también trabajando en varios proyectos importantes, sobre todo el tema de tener acceso, si se quiere, a la información, que sea pública y demás, ¿no? Hoy presenté un proyecto de acceso a la información pública, que en realidad este proyecto viene a modificar una ordenanza que ya existe del año 2007, porque me pareció que teníamos la posibilidad de presentar una ordenanza mucho más completa, que establece algunas cosas como los alcances y los plazos respecto a la información pública, es decir, a solicitar información que es pública y de toda la sociedad, en este caso obviamente enfocado al ámbito municipal, que es lo que a nosotros nos ocupa. Nos ha pasado en las últimas semanas que hay mucha información que no tenemos y como yo expresaba, no podemos de alguna manera fiscalizar o controlar las funciones del Ejecutivo si no contamos con toda la información necesaria. Al día de la fecha tenemos muy pocos, por ejemplo, tenemos muy pocos decretos en el boletín oficial que se publica constantemente desde el municipio. Tampoco conocemos los decretos, ya te digo, son disposiciones y actos administrativos donde se erogan recursos, entonces es importante que nosotros podamos saber dónde se gastan, si hay contrataciones, si hay ayudas económicas, demás, y tampoco conocemos al día de la fecha, a pesar de que ya fue solicitado por la concejala Graciano de Cochandía, no conocemos los asesores de la planta política municipal. Estamos ya casi a mes de junio y no sabemos quiénes son los que están llevando esa labor en el municipio. Muchas veces nos toca enterarnos por ahí por una entrevista en la radio y demás, que hay personas trabajando en tal o cual secretaría, pero no sabemos quiénes son ni qué función cumplen. Entonces me parece que es importante que podamos reglamentar la forma en que se brinda la información para que haya más transparencia, no solo para este gobierno, sino de acá en adelante para todos los que vengan. El vecino se acerca, si bien, bueno, por esto del aislamiento preventivo y obligatorio, hubo un parate, es decir, estuvo cerrada la oficina durante un lapso de tiempo. Hace aproximadamente 15 días estamos trabajando nuevamente en el horario de atención de 10 a 13 horas. Y sí, la verdad que hay un gran afluente de gente que viene a reclamar o a preguntar, incluso, bueno, tenemos la vía telefónica también, en la cual hacen muchas consultas y bueno, por mail, en el momento que no estuvo abierta la oficina, también nos manejábamos por mail, o incluso hasta mi celular también sonaba por reclamos. El tema telefonía celular voy a preguntar porque entiendo que es uno de los reclamos de siempre, ¿no? Es un clásico. Sí, telefonía en sí es un clásico porque, como siempre también te digo, que es una cuestión de que hay demasiada cantidad de teléfonos para la cantidad de población que hay, y por supuesto que encabeza la lista de reclamos, sí. Tenemos entendido que hicieron aumento de precios y demás, incluso en cuarentena, ¿no? Sí, en realidad ese aumento de precios ya estaba pactado, justo tocó que empezó la cuarentena, pero el aumento de precios estaba pactado, sí. Tenemos, bueno, el reclamo contra ABSA del arsénico en agua, que justo cuando, bueno, yo volví a la oficina una semana antes de que comience la cuarentena, así que bueno, no pudimos tomar ninguna audiencia, por lo tanto esas audiencias quedaron suspendidas hasta nuevo aviso, hasta que podamos otra vez reencontrarnos acá en la oficina para poder hacer la audiencia, así que bueno, le digo a los vecinos que tengan paciencia, que bueno, hay urgencias que hay que esperar, ¿no? Que, mejor dicho, las urgencias están antes que esto, ¿no?
Es un reclamo más que particular vecinal, ¿no? Tiene que ver con todo lo que se habló del arsénico. Exactamente, sí, vecinal, pero bueno, fueron haciéndolo particularmente, fueron individuales trayendo los reclamos, así que hay una gran cantidad de reclamos. Cuestiones de servicios esenciales también, lo que tiene que ver con el gas y demás, ¿esto hay reclamos también? Sí. Hay por ahí menos. Lo de gas, por ahí el tema del cobro de la tarifa, pero más que nada tiene que ver con la categoría que le corresponde a cada uno. Entonces, más que nada lo que se hace con el gas es darle una explicación de cómo se está facturando. A veces sí se ha llegado a citar a la empresa, a Camusi, para que dé una explicación o ver de qué se trataba el reclamo, pero nunca hubo un reclamo, digamos, que se haya violado a la Ley de Defensa del Consumidor por parte de la empresa. ¿Servicios también de lo que es internet y demás, esto se hace? Sí, por supuesto. Todo lo que es servicios, todo lo que es proveedores, todo lo que es comercios, estamos nosotros como competencia en la MIC. Se está trabajando en la medida que se puede y como se va pudiendo, ¿no? Digo, uno entiende que hay ciertos tiempos, límites y demás, sobre todo por la situación. Como no estamos haciendo audiencias, las citaciones mediante carta documento a las empresas, no tenemos una fecha, como dice la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, establece que se va a realizar una audiencia, se va a concretar una audiencia entre el proveedor o el comerciante y el denunciante. En este caso no estamos pudiendo hacer la audiencia, no podemos fijar una fecha, entonces estamos pidiendo la colaboración, en cierta manera, de las empresas para que envíen el descargo o la propuesta conciliatoria vía correo o llamado telefónico y después tratar de ratificar esa actuación. ¿Se puede hablar de propaganda política en el marco de la educación? Así es, Julio, así es. Lamentablemente, la semana pasada tuve que presentar un proyecto de repudio, de declaración de repudio en la Cámara de Diputados, justamente porque se han impreso algo así como 18 millones de cuadernillos, ha impreso el Ministerio de Educación por un valor de 406 millones de pesos, en el cual son textos que van para chicos desde los 6 años hasta los 18 años, y hay incluido justamente propaganda política, Julio. Qué bárbaro. ¿De qué manera? ¿Dónde usted ve esa propaganda política? A ver, no la vi yo solamente, sino que la vieron un montón de padres, en los cuales empezaron a hacernos llegar las quejas. Tenemos, desde, por ejemplo, títulos como buscan terminar 12 hospitales modulares en 15 días para enfrentar el coronavirus, con declaraciones del ministro Catopó y de Obras Públicas, entre otras cuestiones. También en otra parte dicen que hay un texto, ¿no? Es lenguaje, que donde dice: mi padre era antiperonista, terrible, toda la familia lo era, entonces yo fui excluida de la familia y me tuve que ir de casa. Por ejemplo, ¿no? Qué bárbaro. Textos que son para sexto grado y séptimo grado en este caso. Después tenemos textos que hablan en contra del gobierno de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Más precisamente trabajadores del Tornú que le hacen un juicio a la ciudad y una jueza levanta el juicio. Tenemos también declaraciones de ricos contra pobres y pobres contra ricos, poniendo como ejemplo los municipios de Vicente López y de San Isidro, que oh casualidad son dos municipios juntos por el cambio. Qué bárbaro. Y así, Julio, podría seguir dándote ejemplos, con lo cual no solamente hubo un proyecto de repudio por mi parte, sino un pedido de informe hacia el ministro. ¿Qué situación tenemos hoy para los jubilados? La situación es históricamente mala y ahora es mucho más grave, porque los jubilados y pensionados perdieron entre el 2018 y 2019 el 19.5% del poder adquisitivo de su haber. Y en este primer semestre, que con la fórmula con la cual habían perdido tenían posibilidad de recuperar, bueno, lo que se hizo fue suspender la fórmula
y a partir de eso reajustar por decreto. La fórmula había generado dos reajustes, dos índices, el 11.56 para el mes de marzo y el 11% para el mes de junio. Ajá. El acumulado era alrededor de 23.72. El decreto del Ejecutivo, que había suspendido la fórmula, estableció un reajuste totalmente discrecional para el mes de marzo, que respetó el índice para las mínimas, e inclusive le dio un poquito más, 172 pesos más por mes, algo así como 2 cafés. Sí, totalmente. Pero las categorías a partir de 18.000 pesos tuvieron mermas en índices decrecientes, vale decir, al de 20.000, en lugar de aplicarle el 11.56, se le aplicó el 9% y así sucesivamente hasta llegar al 3,5% para los haberes más altos. Esto obviamente no solo causó un gravamen en jubilaciones que ya vienen, como decía al principio, históricamente deprimidas, sino que a su vez acható la pirámide, es decir, generó un efecto que ya habíamos tenido, ya habíamos conocido entre el 2002 y el 2006 con el caso Badaro. Que llevó a, millones de jubilados insatisfechos, gran cantidad de juicios, larga espera en los juicios y casi 1 millón de jubilados que fallecieron sin poder conocer el resultado de los mismos. Por último, para el mes, en términos de lo que ocurrió en marzo, el disparate de ese decreto, hicimos un amparo colectivo. Con ese amparo colectivo llegamos vía per saltum a la Corte el 18 de marzo, que fue el día previo a la cuarentena y a que se decretara la feria judicial, en la cual todavía estamos sumergidos los argentinos, por lo cual no hubo resolución. Para el mes de junio se conoció un nuevo decreto que se publicó hoy, recién hoy, donde se establece que ahí la quita es para todos. Es decir, aún para las mínimas se le da a todos el 6.12%, a diferencia del 11%, que era lo que correspondía. Cuando digo para todos e incluyo las mínimas, hay un pequeño sector que sufrió también este disparate, que fue un sector muy elogiado hace poco más de una semana atrás por las máximas autoridades de la nación, que es el sector de los científicos. Los científicos les correspondía, porque tienen un régimen especial, un reajuste equivalente o al 11, que es el régimen general, o al 9.36%, que es el RIPTE, conforme el régimen que los ampara a ellos. Bueno, no le aplicaron ni el 11 ni el 9, le pusieron en el 6% como todos, ¿no? ¡Qué bárbaro! Digo, hago esta referencia desde lo simbólico, donde el destrato es parejo para cualquier jubilado respecto a lo que es su derecho. Es realmente muy grave y nos lleva a los argentinos, por ejemplo a usted y a mí, estar hablando de algo que es una falacia, porque en realidad, ¿quién puede vivir con 17.000 pesos? Tiene razón. Que es una mínima en Argentina. Es decir, es un real disparate, me parece que es perverso, y es contradictorio con el discurso que escuchamos todos los días, que nos dicen a los viejos: cuídense, métase dentro de la casa, no salga, no dé la vuelta a manzana. Qué razón tiene. Y después,
se lo somete a este estado de cosas, ¿no?